La delincuencia, una problemática que sigue aumentando y que lamentablemente no se ve que se le esté parando de ninguna manera. Y en medio de todo eso vemos como han habido varias críticas, especialmente desde la prensa, ante los planes, muy entre comillas, del gobierno para limitar la inmigración ilegal y la delincuencia que eso ha traído, especialmente con lo que es el manejo fronterizo. Porque por un lado, se han observado discursos por parte de la ministra Toá diciendo que han logrado disminuir la inmigración ilegal, cosa que no es cierto de acuerdo a los datos, y simultáneamente Boric salió a atacar a la prensa nuevamente por burlarse de los mecanismos fronterizos que son a lo menos vergonzosos para intentar controlar el ingreso ilegales y luchar contra la delincuencia. Todo eso lo vemos a continuación, siendo José Antonio Neme uno de los más duros críticos en contra del gobierno en esta materia. Tal como le indicamos al inicio del programa, están habiendo bastantes críticas en contra del gobierno por su mal manejo con respecto a la materia de la inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia, porque hay una correlación bastante directa entre ambas materias, especialmente por el ingreso de grupos de narcotraficantes y que siguen ingresando cada vez más desde Colombia y Venezuela a Chile y que han traído delitos tan lamentables como son las decapitaciones, los secuestros, una corrupción sistemática que no se había visto antes en Chile con la intervención del narcotráfico tanto en carabineros, en la policía, como también en la estructura judicial, como en distintos funcionarios públicos y una decadencia enorme y que se está asistiendo ya no solo en grandes ciudades, sino a lo largo del país en todas las regiones, ¿no? Una situación lamentable. Y ante esto, para intentar controlar la inmigración y de esa manera luchar un poco contra ese factor migratorio que está asociado a temas de delincuencia, se instalaron unos megáfonos en la frontera para decir, oiga, usted está entrando ilegalmente a Chile, pare. Y eso es, ¿no? Y eso generó bastante burla y se hicieron críticas bastante duras por figuras periodísticas como José Antonio Neme. Sino que porque no se puede hacer y ellos lo saben. Entonces, mejor, busquemos políticas públicas que sean posibles de concretar. Mejor es que esta chambonada del megáfono, que es una chambonada, y despoliticemos la discusión, porque si no nos vamos a enfrascar en una cosa inconducente. ¿Cómo se sale, pienso yo, Gonzalo, cómo se sale de esta especie de zapato chino donde se dice, fíjate que es tan complejo porque empiezan ahí como varias hebras y cómo se agarra eso para seguir avanzando? A propósito de lo que dice José. Por una parte tenemos a un ex diputado Boric que no votó favorablemente, votó en contra de todas las leyes que hoy parecen ser parte importante de la solución de muchos de los problemas que tenemos en términos de migración. Entonces se le pasa la cuenta por todo lo que hizo, pero que ahora dice que son efectivamente leyes que pueden ayudar a empujar a la solución de este tipo de problemas y de remediar en algo la crisis de seguridad que tenemos hoy en día. ¿Cómo si tal? Lo que pasa es que si pasa la cuenta por todo, ya empatamos con ¿A quién se le ocurrió esta huevada, perdón? Perdón que lo diga. No, pero mira, a ver, el megáfono no es tan penca. Lo que pasa... Ultimátum a la ministra Toá y anunció una acusación constitucional si el gobierno no expulsa a cerca de 12.000 migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior. Entonces, ¿para qué llaman a Chávez y Uvilla? No entiendo. O sea, si están diciendo que el gobierno anterior cometió, digamos... Lo hizo mal. Lo hizo pésimo, ¿cómo yo voy a llamar a un ministro del Interior que lo hizo mal para que me asesore? A un subsecretario para que me asesore. Una locura, pero bueno, en fin. Dice, lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en 2 meses, sabiendo que materialmente es imposible. Yo en eso estoy de acuerdo con el presidente. Acerca de la ausencia de las autoridades de la administración anterior, el jefe de Estado dijo que cuando se invita a autoridades o a ex autoridades para que con su experiencia... ¿Qué experiencia? Pero si me está diciendo en el párrafo anterior que lo hicieron pésimo. Que por eso que no hay coherencia política en la narración. La gente no entiende nada. Me está diciendo, cuando se invita a miembros del gobierno anterior para que aporten con su experiencia, cuando en el párrafo anterior dijo que lo habían hecho como el forro, pero bueno. Pero sí es verdad, para que con su experiencia nos puedan colaborar en torno a este interés común, uno espera que colaboren y no entrar en estos permanentes dimes y diretes. El problema hoy día tenemos que solucionarlo todos. A ver, se dice que el gobierno anterior, que puede ser, digamos, yo no tengo por qué no creerle al presidente, es responsable en parte de la crisis migratoria descontrolada y que no fueron capaces de echar a la cantidad de gente que hoy día están exigiendo que se eche, pero al mismo tiempo se queja la administración de que la administración anterior no les presta colaboración. Entonces, de verdad que suma cero. Bueno, no solamente no los expulsaron, sino que los trajeron aquí. Entonces, ¿para qué los quieren de asesores? Señor Soto, ¿para qué los quieren de asesores? Los flujos migratorios también van reaccionando en función de las señales políticas que dan los gobiernos. Y cuando un gobierno, como el del presidente Piñera, va a invitar y abrir las fronteras, evidentemente que eso genera, ¿verdad?, una situación de irregularidad. Sí, pero yo no voy a invitar, señor Soto, yo no voy a invitar a colaborar en algo tan importante a una administración que fue tan nefasta. O sea, si yo
considero que la administración Piñera en materia migratoria fue nefasta, que puede haberlo sido, no voy a llamar a los causantes del problema por teléfono. Toda la razón. El meme tiene toda la razón. Durísimo, pero tiene razón. Ahora es una crítica doble, tanto por las medidas migratorias como también por intentar hacer una doble jugada con respecto a las figuras del piñerismo y de la derecha. Porque por un lado, han dicho, y creo que tienen razón, que en materia migratoria el gobierno de Piñera fue malo, pésimo, y lanzan ni culpa ni no, que esto fue culpa desde el gobierno de Piñera, etc. Y al mismo tiempo están llamando a figuras del gobierno de Piñera para hacer un plan conjunto para luchar contra eso. Algo no calza, ¿no? Y es verdad, Piñera manejó mal la inmigración y este gobierno peor, ¿no? Porque usualmente ya no estamos comparando cosas buenas. En Chile, cuando hablamos de políticos, nos está yendo, no, este es bueno y este es menos bueno, este es malo y este es bueno. No, estamos hablando de lo que es malo y de lo que es peor. Usualmente esa es la discusión. Porque entre izquierda y derecha, ambos son nefastos y al final comparamos entre niveles de decadencia, pero no hay como mejoras positivas, ¿no? Y ante todo esto se enojó la ministra Toá, se enojó. Dijo que esto era inaceptable, que se estuvieran haciendo memes y se burlaran de esta materia, porque cómo va a burlarse la gente de cosas tan ridículas como poner megáfono en la frontera. Eso así, no, inaceptable, ¿no? Y eventualmente incluso salió de nuevo Boric a criticar a la prensa por burlarse de esto y ser pesimista, que esto no corresponde. Pero cuando se ridiculizan las cosas que se hacen, también se hace daño. Y déjenme poner un ejemplo. La semana pasada, la ministra del Interior, en conjunto con otras autoridades, fue a Colchane a inaugurar un recinto fronterizo del más alto nivel con nueva tecnología. Y hubo quienes, incluso con responsabilidad política o con irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera para decir que eso era lo único que se hacía. El caso del altavoz para dirigirse específicamente a quienes estaban cruzando la frontera y decirles que estaban identificados. Omitieron el control, el reforzamiento, el empadronamiento que se está haciendo, la devolución, la reconducción que se hace en el caso de Bolivia. Todo eso omitido. Se quedaron solamente con lo que convenía para el objetivo político. Eso es inaceptable. No ayuda en nada al debate. Entonces, en esto todos tenemos que ponernos serios porque el objetivo es común. Entonces, si el objetivo es común, ¿de qué sirve andar peleando? ¿De qué sirve tratar de tener el tweet con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto. Tan enojado, ¿no? Últimamente Boric está cada vez más duro con la prensa, ¿eh? Podríamos decir que está saliéndosele una vertiente mucho más autoritaria en esa materia, porque está cada vez más increpando a la prensa, que esto no pueden decir esto, que esto no está bien, que cómo pueden decir este elemento, y quejándose de que lo critican, lo que parece ser que se está notando que lo están criticando bastante en las redes sociales y a él le molesta, ¿no? Debe estar mirando un poco más, porque para quejarse tanto, y ya en un programa anterior vimos que empezó a atacar también a las redes sociales que lo critican, bueno, debe ser que está bien molesto, ¿no? Y se le está saliendo esta área más autoritaria. Ahora es bien hipócrita de su parte porque hay que recordar que él cuando fue oposición, antes de que él llegara al gobierno, era durísimo, igual que su sector político como oposición. Y eso está bien, porque las oposiciones se supone que tienen que hacer eso, cumplir su rol de oposición. El problema en este gobierno es que la mal llamada oposición, la derecha en este caso, no son muy buena oposición, ya sea por incompetencia o por complicidad. No hacen mucha acusación, tampoco cuestionan muchos temas. Yo sospecho que en gran parte no avanzan en muchos elementos porque están bien metidos en varios de estos casos bien irregulares. Por ejemplo, los casos de corrupción no han ahondado demasiado, aunque afectan mucho al gobierno. Y es porque también están metidos, ¿no? Entonces empiezan a ocurrir ese tipo de cosas. Pero está bien que la oposición sea dura. Ahora, él se queja más que los políticos de oposición, se queja más de la prensa y de las redes sociales, porque eso sí han sido mejor oposición. Las redes sociales son duras con Boric como corresponde. Siempre hay que criticar al poder. Al poder se le cuestiona, no se le acepta y simplemente uno se subordina. Lo mismo la prensa tiene que ser cuestionadora de las estructuras de poder, no su medio de propaganda, ¿no? Y simultáneamente, ¿cómo no va a haber crítico cuando vemos que la delincuencia sigue aumentando? Cuando se mandan discursos que las cosas no están tan mal y que se está mejorando todo, cuando en la práctica todos notamos que no es así. Todos los días están matando personas, todos los días hay destrucciones, hay una alza de la delincuencia, está empeorando la situación económica y te dicen, no, Chile se está recuperando cuando somos el país que menos está creciendo en toda Latinoamérica. Maravilloso, ¿no? Hasta Argentina está teniendo niveles de crecimiento más altos.
Maravilloso. Y eso pasando de un año anterior en el que tuvimos decrecimiento, o sea, el país se achicó económicamente, sumándonos a Argentina y Haití en ser los únicos países de la región que sufrieron eso. Entonces, ¿cómo no va a haber crítica? ¿Acaso tenemos que aplaudir como focas por cualquier cosa que hacen cuando en realidad han sido un desastre de gobierno? Eso no significa que el gobierno anterior haya sido bueno, no lo fue, el gobierno Piñera fue malo, pero el actual es peor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se da. Y ahí vemos como, en vez de arreglar los problemas de fondo, parecen en el gobierno más preocupados de ¿qué? De que la prensa no los critique y las redes sociales no se atrevan a cuestionarlo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos problemas del gobierno de Boric y que él se queja constantemente y de las explicaciones que dan? También de estos cuestionamientos de José Antonio Neme y de la respuesta del gobierno. ¿Creen que es adecuado o no? ¿Creen que está justificada la furia del gobierno y que se estén enojando que les hagan memes y se burlen de ello y de las redes sociales? ¿O hay que tomar una posición más cuestionadora del poder como argumentamos aquí? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Pedro Urayama, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.